ahora. Gracias. Y ahí supongo que Gabriel lo abre por... Ah, no, tú estás ahí de anfitriona, Dani. Estamos al aire. Súper. Y parece que no lo hemos abierto todavía a los asistentes. Ahora sí, ahí está empezando. Vamos a esperar un segundo que los asistentes logren ingresar. Ya ingresó la mayoría de la gente. Por lo que vamos a partir con la sesión. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este curso de herramientas para el manejo general del paciente COVID-19. Reiteramos que este curso está destinado para el manejo no intensivo de aquellos pacientes que habitualmente requieren una hospitalización. Mi nombre es Roberto Estay, del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico de Chile. Muy brevemente, algunos elementos de contexto. Sabemos que en nuestro país estamos enfrentando semanas bien complicadas, con un gran aumento de casos en las semanas precedentes que se va a traducir en una mayor presión por la hospitalización de aquellos pacientes que tengan cuadros más complejos, y dado que estas complicaciones suelen aparecer entre la primera y segunda semana de evolución, es muy probable que las semanas que vengan sean más complejas que las que ya estamos teniendo actualmente, sobre todo en aquellos centros de salud de la región metropolitana, que está siendo en este momento la más golpeada por la pandemia. Sabemos también, lamentablemente, que la mortalidad en nuestro país, al ver la cantidad de fallecidos en relación a nuestros habitantes, ya está siendo bastante importante y obviamente va en ascenso en relación a este aumento de los casos, y por lo mismo nos parece súper atingente insistir en que todas aquellas personas que puedan ponerse a disposición de la respuesta sanitaria en salas no intensivas, lo hagamos prontamente, porque aquellos pacientes que podamos atender y dar quizás ciertas prestaciones que sean efectivas, podemos evitar ese desenlace que no nos gustaría ver, de aumentar mucho la mortalidad. Pero por otra parte, y en esta clase también tendremos aspectos de aquello, necesitamos asistir dignamente a aquellas personas que tengan ese desenlace independiente de la asistencia que puedan recibir. Recordar que en el módulo anterior del curso tuvimos dos clases que están actualmente en la página del curso. La primera fue el uso de elementos de protección personal y la segunda, el abordaje de los pacientes agudos en el servicio de urgencia. La primera de la doctora María Paz Acuña, la segunda del doctor Julio Matute. Y quiero recalcarles que ambas clases, tanto su material complementario como la clase misma, están en el sitio web del Colegio Médico.
y en el canal de YouTube del Colegio Médico, y es bastante fácil acceder a ellas para quien quiera verlas de nuevo, compartirlas o profundizar. Vamos así a la sesión de hoy, al segundo módulo, para el cual contamos con dos expositores que tienen mucha experiencia en el campo en que van a conversar. La primera clase va a estar a cargo de Daniel Ramos y va a ser sobre el manejo de los pacientes COVID-19 hospitalizados en sala no intensiva, que es el foco de este curso, pero ya saltamos un poco del servicio de urgencia hacia aquel paciente que logró hospitalizarse, y esto se aplica tanto al paciente que llega desde la urgencia como al paciente que sale de la UPC, y un poco cuáles son las herramientas que debemos manejar para hacer esta labor de la mejor forma. Daniel es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna, y se desempeña como profesor en la Facultad de Medicina Oriente de la universidad. Además de eso, trabaja en la unidad de paciente crítico de la Clínica Santa María, por lo que nos puede dar una visión bastante integral de los tips que debemos manejar para el manejo de estos pacientes. Para la segunda clase, que será sobre los cuidados paliativos en pacientes COVID-19, y Javier nos va a introducir a cómo se llega a esa definición también en cada centro. Contamos con precisamente Javier Quilodrán. Javier también es médico cirujano, es especialista en medicina interna, tiene una vasta experiencia en cuidados paliativos. Él ha trabajado en muchos centros públicos y privados que entregan cuidados paliativos. Actualmente se desempeña como residente de oncología médica en el Instituto Nacional del Cáncer, por lo que todos estos conocimientos, sumados a su participación en guías de manejo de estos pacientes a nivel nacional, esperamos puedan ser vertidos en esta clase y sean de utilidad para todas y todos quienes nos acompañan. Sin más preámbulos, dejamos a Daniel Ramos para que nos pueda compartir su pantalla. Muchas gracias a ambos por estar acá, y partimos con la primera clase de Daniel. Les comento, antes que parta Daniel, que igual que en el módulo anterior, las preguntas las pueden ir haciendo en el icono de preguntas de la plataforma Zoom, y al final de ambas presentaciones las vamos a hacer. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Roberto. También muy agradecido de ser invitado a este curso, que dan bases para poder hacer el seguimiento y la terapéutica de estos pacientes, y también para personas que no han tenido mucho el contacto con pacientes adultos, interiorizarse, y que también ellos pueden ser un material o un recurso de apoyo en el manejo y el curso de estos tipos de pacientes COVID-19. Se me encargó a mí esta siguiente presentación, el manejo del paciente COVID-19 hospitalizado en sala no intensiva. Vamos a ver el temario de esta presentación, vamos a ver muy rápidamente organización, protocolos, muy rápidamente también uso de equipos de protección personal, factores de riesgo de evolución de estos pacientes, y vamos a ir desglosando las indicaciones generales de los pacientes hospitalizados y algunos detalles de los fármacos. Rápidamente, y para que tengan en mente, siempre poder tener la precisión de que los establecimientos de salud actualmente se están dividiendo por cohorte, por lo tanto, tener muy en claro cuáles son las cohortes, cuáles son el espacio físico en relación al aislamiento COVID, para poder hacer y ejercer sus funciones cotidianas. Lo otro también muy importante es poder tener conocimiento de los protocolos locales de sus distintos centros. Los protocolos ayudan a automatizar la atención, es necesario conocerlos y estudiarlos, estar muy atento a los cambios, ya que con la evidencia científica que está avanzando, con los diferentes estudios, probablemente vayan a existir cambios. Y también esto es importante, dar feedback de la utilidad, de qué tan útiles usted encuentra que son estos protocolos, ya que muchas veces algunos protocolos no son muy adecuados para una realidad, por lo tanto, ustedes también son factores para dar feedback a esos protocolos de atención. Muy importante, ya tuvieron un acercamiento a esto, pero tener también el conocimiento frente a la atención del paciente hospitalizado de la buena utilización de los elementos de protección personal. Y también poner énfasis en esto, que el uso de la mascarilla,
bueno, este es un reporte de ayer del Science, que ya se ha documentado lo que ya sabíamos, que el uso de mascarilla en forma permanente disminuye la transmisión del coronavirus al mínimo. Y esto también tenerlo en mente en relación no solamente a atender al paciente, sino que tenerlo en conocimiento frente a la reunión que vamos a tener en zonas comunes, frente a nuestros colegas, frente al equipo de salud. Muchas veces pueden existir personas que son asintomáticas y uno se descuida, o por estar bien en zonas comunes uno se saca la mascarilla, etcétera, pero eso pueden ser sitios de brotes de enfermedad. Por lo tanto, siempre ser conscientes con el uso de la mascarilla, así disminuimos al mínimo la exposición al virus. Lo otro también que quiero recalcar es que este produce un desgaste físico, emocional, mental muy enorme, muy grande. Por lo tanto, también ir compartiendo nuestra experiencia, poder compartir nuestras emociones para de esta forma ir disminuyendo un poco nuestra ansiedad y también nuestra carga emocional, que probablemente los que ya la han vivido la pueden tener, y eventualmente los que no han tenido muy contacto pueden llevarse una carga emocional importante. Por lo tanto, compartirla con el equipo de salud es muy importante y permite tener una sinceridad con uno mismo y ponerle algún nombre a las emociones y sentimientos que estamos llevando y que estamos llevando en nuestras espaldas. Entonces, entrando en materia en sí, este es un reporte del Lancet, de un estudio chino que se hizo la descripción respecto a la evolución natural de la enfermedad. Lo importante acá es que desde el inicio de los síntomas, aproximadamente al día 9, día 10 de evolución de los síntomas, comienza a producirse un deterioro clínico de los pacientes, en donde se describe la sepsis y el distrés agudo. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes vean un paciente hospitalizado sean majaderos y sean específicos, tratando de especificar el inicio de los síntomas, ya que esto les va a lograr a ustedes predecir más o menos en cierto rango estadísticamente cuándo pueden deteriorarse el paciente. Ahora, esperemos que no sea así en todos los casos, que los pacientes puedan salir rápidamente, pero sabemos que hay una proporción de estos pacientes que se van a descompensar y eventualmente van a necesitar una atención más especializada o un ingreso a unidad de paciente crítico. Lo otro también importante tener en mente son los factores de riesgo para la progresión por la enfermedad del coronavirus. Entre ellos podemos identificar riesgo epidemiológico de signos vitales y también pruebas de laboratorio. Epidemiológico, se ha descrito bien que la edad sobre 65 años es un factor importante. La enfermedad pulmonar preexistente, enfermedad renal crónica, los pacientes diabéticos, historia de hipertensión, historia de enfermedad cardiovascular, la obesidad, uso de agentes biológicos, esto ya sea inmunosupresión, pacientes trasplantados con uso de otros tipos de inmunosupresores o pacientes con VIH no controlados. En cuanto a los signos vitales, esto es un poco más discutible, pero que se propone frecuencia respiratoria sobre 24. Dentro de la presentación a posterior vamos a discutir un poco esto. Frecuencia cardíaca sobre 125, saturación a FiO2 ambiental bajo 93 y PAFI bajo 300. Recuerden que la PAFI es un elemento para poder estandarizar nuestra presión arterial de oxígeno según la fracción inspirada de oxígeno que está recibiendo el paciente. Siendo 300 o más normal y bajo 300 ya uno puede hablar de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, PAFI sobre 300 es un riesgo, es un factor de riesgo eventualmente de progresión. Y pruebas de laboratorio nos encontramos con el DIMRO-D, sobre 1000 nanogramos por ml, la creatinquinasa que supere 2 veces el valor de corte normal, PCR sobre 100, LDH sobre 245, troponina elevada, que exista linfopenia y también elevación de ferritina. Ahora, un punto importante en esto, y dentro de la práctica también uno lo ha visto, es principalmente los pacientes obesos, y esto es un reporte del día de ayer del Critical Care Medicine, es que ellos vieron todos los pacientes que le ingresaban a la unidad de paciente crítico, cómo era su evolución en cuanto a desenlaces duros. Y se vio que los pacientes obesos tenían un peor desenlace tanto en estadía en paciente crítico, en estadía en cuanto a ventilador mecánico, en mortalidad en UCI. Por lo tanto, ponerle ojo a estos pacientes, ya per se por el hecho eventual de ser obesos, probablemente puedan tener una progresión o un factor de riesgo. Por lo tanto, les dejo ahí para que tengan en mente ese factor de riesgo que haya sido
objetivado en esta publicación. Entonces, respecto a los exámenes que vamos a solicitar en forma inicial en estos pacientes, el paciente llega al servicio de urgencia, probablemente ya puede haber llegado con alguno de estos exámenes, pero hay algunos exámenes que nos van a indicar y eventualmente lo podemos repetir. Por ejemplo, el hemograma, recuerden que la linfopenia es un marcador de factor pronóstico, por lo tanto podemos sacarlo ahí, también la trombocitopenia. Acuérdense que estos pacientes también pueden hacer disfunciones orgánicas, por lo tanto debe evaluar otros parénquimas, por ejemplo, la función renal, también tomar electrolitos plasmáticos, el perfil hepático. El dímero D, la ferritina, el fibrinógeno, nos hablan acerca de procesos inflamatorios y también eventualmente de fibrinolisis, que es un marcador indirecto que se está produciendo algún evento trombótico. Las pruebas de coagulación también se ven alteradas en relación a las alteraciones trombóticas, pero también se pueden ver si es que está comprometida la función hepática. También se han descrito elevación de troponina, en algunos casos también se han descrito cuadros de miocarditis secundarios al virus, y también es importante cuando el paciente ingrese poder tomar hemocultivos y eventualmente también poder tomar, si es que están disponibles, antígeno urinario de neumococo y legionela, y también poder tomar test PAC o FilmArray para virus respiratorio, de forma de descartar con infecciones de virus respiratorios, aparte de la infección por COVID-19. Por lo tanto, aquí vamos a desglosar varias indicaciones. Recuerden que son solo recomendaciones, son guías, pero ustedes cíñanse eventualmente a sus protocolos locales. Si tienen dudas o eventualmente tienen sugerencias en sus sitios locales, pueden hacerlos contactar, pero no consideren esto como una Biblia o eventualmente algo que tienen que cumplir al pie de la letra. Son recomendaciones, ¿ya? Y si tienen dudas, por favor, discútanlo en su centro y para que se puedan explayar en ello. Por lo tanto, vamos a revisar todos estos tipos de indicaciones: el reposo, el régimen, la oxigenoterapia, la hidratación, el manejo metabólico, algunos fármacos que se han descrito para el uso para COVID-19 y la tromboprofilaxis. El reposo, si el paciente está estable, recuerden un reposo completo de 30 grados con un aumento de la cabecera, y siempre levantar asistido según su tolerancia. Si el paciente no tolera sentarse o la sedestación, poder mantenerse en cama, pero eventualmente si el paciente puede deambular, etcétera, poder hacerlo, pero siempre acortando según su tolerancia y también en forma vigilada. Recuerdo el régimen acá se puede dejar un régimen común si no hay conflicto en cuanto a lo metabólico ni de fatiga al comer. Recuerden que estos pacientes, si avanzan el compromiso pulmonar, eventualmente pueden llevar a que produzcan compromisos de mecánica ventilatoria, y ya solamente el hecho de comer puede producir conflictos con este tipo de régimen. Por lo tanto, ahí es posible hacer otros tipos como blando, eventualmente papilla, que les va a requerir menos requerimientos energéticos para llevar a cabo todo el proceso de la alimentación. Ahora, hay que tener ojo también que estos pacientes pueden aumentar mucho los parámetros inflamatorios, pueden tener un proceso hipercatabólico, y si es que eventualmente eso se logra corroborar con parámetros inflamatorios elevados, un paciente persistentemente febril, con alteraciones glicémicas, etcétera, es necesario acá poder cambiar el tipo de régimen, llevarlo a un régimen de tipo hipoglucídico, hiperproteico, si existen estos signos de hipercatabolismo. En cuanto a la oxigenoterapia, en sala no intensiva tenemos algunas metodologías o algunas herramientas que podemos utilizar, que es la naricera o bigotera común y corriente, que esta la podemos llevar a 5 litros de flujo de oxígeno por minuto, llevando una FiO2 cercana a un 30-35%, pero recordar que si elevamos mucho el flujo por naricera, eventualmente va a ser molestoso para el paciente, ya que aquí se entrega un aire que es frío y además que tiene una humidificación que es baja, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso, pero si lo tolera, va a ser muy agradecido respecto a esta terapia. Y los otros tipos de oxigenoterapia corresponden a las mascarillas de reinhalación. Tenemos la reinhalación parcial, en donde se van a obtener FiO2 menores, cercanas al 70-80%, y no las mascarillas de no reinhalación, que vamos a llegar a FiO2 teóricas cercanas al 90-95%.
Respecto al uso de naricera o bigotera común y corriente, el riesgo de aerosolización es muy bajo, pero en relación a las mascarillas de reinhalación por los puertos exhalatorios que tienen estas mascarillas, ¿existe algún riesgo de reinhalación? Hay algunos grupos que estiman necesario colocar una mascarilla quirúrgica sobre estas mascarillas reinhalatorias. Ahora, está entre medio de esto la mascarilla Venturi, que tiene grandes orificios. Esto no tiene puertos exhalatorios, sino que son orificios que se encuentran dentro de la mascarilla y que es la que tiene mayor riesgo de generar aerosoles. Si es que eventualmente no tienen otra posibilidad, la pueden utilizar, pero siempre teniendo la precaución de colocar una mascarilla sobre una mascarilla quirúrgica sobre la máscara de tipo Venturi. En cuanto a las metas de saturación, aquí lo que nosotros tratamos de llegar es a una saturación entre 90 y 94%. Nunca llevar o tratar de conseguir lo más pegado al 100%, no. ¿Ya? Con 90 y 94% va a ser una meta de saturación segura. En cuanto a las terapias broncodilatadoras y sus formas en que se dan estas terapias broncodilatadoras, tenemos dos modalidades. Está la nebulización y están los PUF por aerocámara. Sin embargo, las nebulizaciones no están recomendadas en nuestros pacientes por el riesgo de aerosolización. Por lo tanto, si nosotros queremos optar por una medida broncodilatadora, poder hacer una broncodilatación con el fármaco que ustedes estimen mediante PUF con aerocámara. Por lo tanto, juntando estas dos cosas, entre el reposo y la oxigenoterapia, también está la posibilidad, y ya que han salido algunos estudios, reportes, y también en los medios de comunicación se han reportado, ¿qué evidencias tenemos del pronovigil? Bueno, aquí les muestro un estudio que es uno de los grandes estudios, el PROCEBA, que fue realizado en ventilación mecánica, en cuanto se compararon pacientes con prono y supino, y este demostró una disminución de la mortalidad de los pacientes que se ocupaba el prono, y esta mortalidad alcanzaba hasta los 90 días. Por lo tanto, era una terapia eficaz no solamente tanto para mejorar los parámetros de oxigenación del paciente, sino también tuvo un impacto en mortalidad. Aquí les dejo esto, un reporte reciente en pacientes con falla respiratoria por COVID, en el cual se hizo una impedenciometría eléctrica que nos permite ver en forma no invasiva cómo es el parámetro de ventilación y de perfusión. Y observen acá hacia la izquierda, en la zona donde está en supino el paciente y donde está en prono, se ven que los pacientes que en relación a supino prono mejora el área de ventilación, mejora la homogeneidad de ese pulmón en cuanto a la ventilación. En cuanto a perfusión, también mejora la homogeneización en perfusión, y vean que en la sobreposición entre ventilación y perfusión hay mucho más match o concordancia entre la ventilación y perfusión, por lo tanto hay una mejoría del parámetro ventilación-perfusión. Y fisiológicamente uno entiende y puede fundamentar de esta forma que el prono tiene alguna actividad sobre la mejoría en oxigenación en mecánica ventilatoria. Pero ahora, veamos el reporte de pronos vigiles. Esto es uno de los primeros reportes de pronovigil realizado por un grupo chino, en donde fue un reporte de casos de 10 pacientes, en donde ellos pronaban al paciente, evaluaban el paciente antes del prono y después del prono, y estos vieron que hasta el tercer día en las sesiones de prono iban mejorando paulatinamente los pacientes en cuanto a intercambio gaseoso visto en relación a la relación PAFI. Este es un estudio más reciente, publicado el 15 de mayo por el grupo de Sartini, en el cual ocuparon como metodología ventilatoria la ventilación mecánica no invasiva. En ello demostraron que en el paciente de llevarlo a supino a prono mejoraba la saturación, mejoraba la PAFI y disminuía la frecuencia respiratoria, pero llevarlo nuevamente a supino, hay algunos pacientes que volvían a su basal, pero habían pacientes que mejoraban, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente existe un grupo de pacientes que solamente con el prono, eventualmente yo mejoro su mecánica ventilatoria, mejoro su intercambio gaseoso y eventualmente me ahorro la posibilidad de llevarlo a un ventilador mecánico. Otro estudio también publicado el 15 de mayo por el estudio del Jarrar,
En este se evaluó el prono por 3 horas, y aquí ocuparon cánula nasal de alto flujo y también ocuparon cánula nasal común y corriente, la bigotera. Y en esto también se observó que hubo un grupo de pacientes que fueron respondedores y otros no, pero quedarse con la idea de que hay un grupo que puede responder al pronovigil, y eventualmente yo pudiera evitar que estos pacientes sean sometidos a ventilación mecánica no invasiva con su previa intubación. Pero como ven acá tenemos procedimientos o técnicas que generalmente están en la unidad de paciente crítico, tanto la ventilación mecánica no invasiva como la cánula nasal de alto flujo, pero acá les dejo un estudio que también fue publicado recientemente. Esta es una experiencia de Nueva York que fue hecho con metodología a través de naricera común y corriente, con bigotera y con mascarilla de recircularización, y en donde se evaluó esto en la urgencia. Vean que acá los pacientes al llegar tenían una saturación basal de 80%, luego se le administraba el mecanismo de oxigenación. Con el mecanismo de oxigenación que se les prestó llegan a 84%, y luego posteriormente se llevó a cabo el pronovigil, y 5 minutos después del prono, miren cómo mejoró la saturación hasta 94%. Ahora, lo importante de esto es que si yo hago el pronovigil, tengo que hacer una vigilancia cuidadosa al paciente. Hubo 13 pacientes, o sea, un 24% del grupo que falló y tuvo que ser intubado dentro de las 24 horas. Por lo tanto, no es una terapia que es infalible, sino que yo la puedo llevar a cabo, pero con mucha vigilancia. Ya vigilancia principalmente a la tolerancia al prono, y también vigilancia respecto a que no esté fallando la mecánica ventilatoria del paciente. Acá les dejo una propuesta que fue presentada por el doctor Orlando Díaz en el webinar de la Sociedad de Respiratorio de Chile, en donde él propone que los pacientes pueden ser subsidiarios de pronovigil, los pacientes con saturaciones bajo 92% y frecuencia respiratoria sobre 25 respiraciones por minuto. Se define como respondedor, y respondedor acá uno lo puede determinar muy rápidamente, cercano a la hora de poder llevar a cabo el prono. Un respondedor, aquel que tiene saturaciones sobre 92%, frecuencias respiratorias bajo 25, y que no tiene disnea ni aumento del trabajo respiratorio. Y se define no respondedor aquel paciente que tiene una saturación bajo 92%, frecuencia respiratoria sobre 25, y acá es posible plantear terapias de acción. Si no presenta disnea ni aumento de trabajo ventilatorio, eventualmente pudiera ser conectada a una cánula nasal de alto flujo, y si presenta disnea o aumento de trabajo ventilatorio, es posible iniciar ventilación mecánica no invasiva. Ahora, todo esto, consultarlo y poder discutirlo con algún especialista, medicina interna, eventualmente con el residente de la unidad de paciente crítico. Ahora, les dejo acá una guía para poder hacer el pronovigil, que esto fue publicado por la Sociedad Intensivo Británica, en donde determinan varias fases para poder hacer el pronovigil. Ellos parten con el pronovigil con cama plana de 30 minutos a 2 horas con prono total de guatita al paciente, después de 30 minutos a 2 horas que se acuesta al lado derecho, al costado derecho, después 30 minutos a 2 horas que se deja semisentado en 30 a 60 grados, después 30 minutos a 2 horas en su lado izquierdo, y nuevamente comienza su ciclo de prono, que es lo publicado por las guías británicas. Ahora, como les dije, si eventualmente este paciente falla al pronovigil con oxigenoterapia de bajo flujo, es posible plantear la cánula nasal de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva, pero les recomiendo siempre hacer la consulta al especialista o al residente de unidad paciente crítico para poder determinar qué tipo de oxigenoterapia es mejor en este caso. Ahora, siempre tener en mente que los pacientes, si se van descompensando, hacemos dos preguntas. El paciente que lo tengo inminentemente al borde o un colapso respiratorio eventual, ¿me fijo más en mecánica ventilatoria o PAFI? Lo que se estableció en este caso es que
es mejor irse por mecánica ventilatoria, poder detectar mecánica ventilatoria. La PAFI es un cociente y este cociente nos puede tirar error, y también ya se ha documentado esta happy hipoxemia o hipoxemia muy bien tolerada que tienen muy buena mecánica ventilatoria, por lo tanto la PAFI no ocuparla como criterio único para poder decidir la intubación de los pacientes. Acá les dejo también una propuesta por el doctor Alejandro Brun de la SOCHIME y la Universidad Católica, en donde establece criterios para intubación en coronavirus. Los que están justificados es uso persistente de musculatura accesoria, respiración paradojal persistente, agitación o compromiso de conciencia o inestabilidad hemodinámica asociada a dificultad respiratoria. Pero no están justificados, o al menos discutirlos con otra persona, por alto requerimiento FiO2 o relación PAFI baja. Recuerden que solamente en cociente los pacientes pueden estar con FiO2 elevada, pero pueden tener buena mecánica ventilatoria. En este contexto de coronavirus existe un gran componente parenquimatoso, y ese componente mecánico inflamatorio puede producir polimnia, pero los pacientes pueden llevar a cabo una mecánica ventilatoria que es suficiente y no agotándose, por lo tanto no van a llevar a producir una mala mecánica, por lo tanto solamente por polimnia, y si tenemos buena mecánica no es un criterio justificado para intubación. Lo otro también que se ha visto es para permitir un traslado seguro. Por ejemplo, ustedes están en un centro y quieren trasladar a un paciente y el coordinador del traslado le dice, por favor, intúbalo para que sea más seguro. No, acuérdense que estamos en una situación de acotados ventiladores mecánicos, por lo tanto no se justifica intubar a un paciente para poder llevar a cabo un traslado seguro, y tampoco por una imagen pulmonar que muestra una neumonía extensa. Aquí se ha visto una irrelación importante entre los pacientes que pueden tener un gran compromiso parenquimatoso, pero pueden estar bien de mecánica, incluso de intercambio gaseoso. En cuanto a la hidratación de estos pacientes, al inicio al ingreso de estos pacientes eventualmente pueden tener algún grado de hipovolemia o deshidratación concomitante, pero recuerden no dejar pegados los sueros de hidratación de estos pacientes, ya que paulatinamente van a ir ganando volumen, van haciendo balances hídricos positivos, y esto va a llevar a que este balance hídrico positivo pueda tener una repercusión en el pulmón, deteriorando el intercambio gaseoso y también produciendo alteraciones en la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, acá, en resumidas cuentas, lo que uno trata es de llevar a balances hídricos neutros a negativos. Si eventualmente estos pacientes en forma espontánea llevan balances hídricos neutro o negativo, o solamente observar, pero si eventualmente uno ve que el paciente empieza a desarrollar edema o a la misma cuantificación del balance hídrico, eventualmente es posible ocupar diuréticos, principalmente la furosemida. Respecto al manejo metabólico, es necesario hacer hemoglucotés en este caso. En primera instancia poder plantearlo cada 6 horas, pero es muy importante en cuanto a la entrada y al contacto que tiene el equipo médico con estos pacientes. Si está estable el paciente, hay que espaciar este hemoglucotés, que no queden pegados este hemoglucotés, porque vamos a exponer a enfermeras, a técnicos paramédicos, a tener pacientes contacto sin ninguna justificación. Por lo tanto, siempre tener en mente eso. Si tenemos hiperglicemias leves, esto es decir, hemoglucotés bajo 200, y con la misma razonamiento para evitar de que exista una exposición constante a los pacientes, se puede plantear el inicio de NPH o insulinas de acciones largas en dosis de 0,1 unidad por kilo día. Si tenemos hiperglicemias moderadas de hemoglucotés entre 201 y 300, también es posible plantear dosis de NPH o insulinas de acción larga entre 0,2 a 0,3 unidades por kilo día. Y si tenemos hiperglicemia severa, esto quiere decir hemoglucotés sobre 300, podemos plantear usar NPH o insulinas de acción larga en dosis de 0,4 a 0,5 unidades por kilo día. Esto nos permitirá tener un control glicémico mucho más controlado durante el día, y de esta forma tener una exposición menor a estos pacientes, y así evitar de esta forma que el equipo médico o el equipo de salud como globo se exponga lo menos posible a los pacientes. En cuanto a los antipiréticos, es posible dejar paracetamol, que es el que está indicado, el que está ampliamente fundamentado, paracetamol 1 gramo cada 8 por vía oral, también ocupar medidas físicas, y en caso de persistencia es posible ocupar dipirona.
En cuanto a la cobertura antimicrobiana empírica, se sugiere ocupar ceftriaxona 2 gramos al día, pero siempre cotejándolo con los cultivos que han sido tomados y también si eventualmente se han tomado antígeno urinario. Si es que los cultivos salen negativos, los antígenos urinarios salen negativos, poder suspender la terapia antimicrobiana. Y también lo mismo en relación a poder descartar sobre infecciones por influenza, sino que uno descarta fehacientemente mediante el test PAC o FINMA-Rate respiratorio, poder suspender la indicación de oseltamivir. Respecto a otros tipos de fármacos, y aquí ya vamos a entrar a un área un poquito más nebulosa o peliaguda, quizás con sus protocolos locales, quizás exista alguna discordancia porque evidencia que se está actualizando y es nueva, el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina en pacientes con COVID, que este estudio fue realizado con o sin macrólidos. Ustedes probablemente han escuchado el uso de la citromicina, que corresponde al macróleo. En este estudio que publicado en el Lancet se documentó de que el uso de cloroquina y hidroxicloroquina con o sin macróleo aumentaba el riesgo de mortalidad de los pacientes con coronavirus. Y además el uso de cloroquina o hidroxicloroquina menos macróligo también aumentaba el riesgo de arritmias ventriculares. Por lo tanto, en virtud de esto, hay que cuestionarse el uso de hidroxicloroquina o cloroquina. El otro fármaco que inicialmente era recomendado, pero que ya el 7 de mayo se publicó este estudio, este trial RCT con Kaletra, Liponavir, Ritonavir, demostró que no existe ningún beneficio extra de dar Kaletra a los pacientes versus el tratamiento estándar. Como ven acá, la razón de desenlaces acumulados no existió ninguna diferencia entre el control y el tratamiento, y tampoco existió ninguna diferencia respecto al aclaramiento de la carga viral. Otro fármaco también que se ha documentado es la ivermectina, pero al minuto la ivermectina solamente tiene demostraciones virológicas que han demostrado una caída de la carga viral. No hay ningún trabajo al momento de buena calidad que haya demostrado que tenga un impacto en desenlaces duros en los pacientes con coronavirus. Otro fármaco, el remdesivir, para el tratamiento de pacientes con COVID. Este es un estudio que se hizo en pacientes no críticos, que lo que logró demostrar es que disminuye el estado de sintomatología, disminuye los síntomas, pero tampoco tiene un desenlace sobre, o tiene un factor pronóstico sobre desenlaces duros, principalmente en mortalidad. Este es un estudio también recientemente publicado que se ocuparon remdesivir por 5 o 10 días en pacientes con COVID severo. No se encontró ninguna diferencia entre ambas dosis, pero el gran problema de este estudio es que no se cotejó con placebo ni con ninguna otra terapia estándar. Por lo tanto, falta información en este caso para poder hacer una apreciación o una recomendación. También probablemente lo han escuchado mucho los medios de comunicación, el uso del plasma convalescente o inmunoglobulinas hiperinmunes. El 14 de mayo fue publicado este metaanálisis en el estudio y la librería Cochrane, en esta base de datos. Y lo que logró documentar Cochrane es que reclutó estudios de muy baja calidad, fueron estudios de serie de casos, 7 series de casos, y el otro fue un estudio prospectivo. Se demostraron ahí algunos reportes de efectos adversos graves, pero existe una incertidumbre y existe poca claridad si es que los pacientes tienen algún grado de recuperación frente al uso de plasma convalescente. Por lo tanto, no existe una recomendación general para el uso de plasma convalescente en los pacientes con COVID, ya que nos faltan estudios que tengan mucho poder y que tengan una metodología adecuada para poder corroborar la eventual asociación entre el plasma y el desenlace positivo en estos casos. El otro fármaco que también pueden haber leído o pueden haber escuchado es el uso de los corticoides. Aquí les presento un review y un metaanálisis respecto a los primeros trabajos que se realizaron en COVID-19 al uso de corticoides y también en relación a otros virus. Y lo que vio este trabajo
en relación a dos trabajos que también eran de una metodología pobre, en Li y Lu, de China. El trabajo demostró que no tenía un beneficio frente a los corticoides. También acá desglosa en distintos tipos de virus, no coronavirus, influenza, etc. Y también ellos demostraron y lograron acá hacer un metaanálisis de trabajos de corticoides en pacientes con distrés que era medianamente favor a los corticoides, pero que no eran categóricamente dar una recomendación general para el uso de corticoides en distrés. Ahora, el mejor trabajo publicado al momento en relación al uso del Edis-3 es este publicado, este fue realizado en Estados Unidos, en Detroit, que es un estudio cuasi experimental, en donde se ocupó corticoides en forma temprana, que fueron pulsos de corticoides en forma muy acotada, y en ellos se dio corticoides a pacientes que fueron definidos como con un coronavirus moderado a grave. Los con COVID moderados fueron definidos aquellos pacientes con infiltrado a la radiografía, con uso de naricera o cánula nasal de alto flujo, que se administraron 0,5 o 1 miligramo por kilo endovenoso de metilprednisolona dividido en 2 dosis por 3 días, y los pacientes graves fueron definidos pacientes con necesidad de ventilación mecánica invasiva, y se le dio la misma dosis dividido por 2 dosis, pero esto prolongado a 3 a 7 días. Y lo que logró demostrar este trabajo es que en cuanto a los desenlaces duros de mortalidad, ventilación mecánica y de escalación de terapias para llegar a UCI, tenían una diferencia estadísticamente significativa en favor al uso de corticoides. Por lo tanto, cotejando la información obtenida por los grupos chinos, que fueron trabajos prospectivos, y en relación a este cuasi experimental, nos quedan algunos grados de duda respecto a la utilidad actual de los corticoides, pero es necesario poder ahondar más y esperar trabajos que tengan una metodología sólida para poder diferenciar si es que existe alguna asociación de mejoría en estos pacientes. Ahora, este trabajo que recién les presenté, el trabajo metodológicamente hasta el minuto mejor hecho. Lo otro también que se han reportado en estos pacientes, y este es un reporte del New England reciente, que demostró que estos pacientes, como ven acá en la imagen, se presentan microtrombos, acá se ve el endotelio, se presenta el microtrombo, se ven pulmones muy inflamados con un compromiso linfocitario extenso. Por lo tanto, se hace la pregunta, ¿estos pacientes tienen componentes trombóticos importantes? Aquí tenemos un estudio holandés, esto fue realizado en UCI, en donde se evaluó la incidencia de eventos trombóticos en pacientes hospitalizados en UCI. Se analizaron 184 pacientes de UCI y se observó la incidencia de desenlaces compuestos de TEP, TBP, accidente cerebrovascular, infarto, isquemia extrema inferior, embolías arteriales. Y lo particular de esto es que todos los pacientes analizados están recibiendo tromboprofilaxis. A pesar de esto, se vio una incidencia acumulada de desenlaces compuestos de un 49% de pacientes que hacían eventos trombóticos, siendo el más frecuente el TEP, el tromboembolismo pulmonar, en un 87%. El TACO en este caso fue documentado como un factor protector para eventos trombóticos. Y como vemos acá en el gráfico a la derecha, vemos la incidencia acumulada de eventos trombóticos en la estadía de los pacientes de unidad de cuidados intensivos. Lo mismo se ha logrado documentar en otro trabajo holandés y también en un trabajo francés, que los pacientes con COVID-19 tienen un aumento del riesgo trombótico. Ahora, al momento no tenemos trabajos tampoco de buena calidad metodológica o estadística. Al momento les presento acá, que fue publicado el día de ayer, este trabajo en cuanto a las recomendaciones por expertos en el Journal Trombosis y Hemostasia, que ellos recomiendan frente a un paciente que tenga clínica de algún evento trombótico, poder hacer los análisis o los score pretest, que después se los voy a decir cuáles son los que sugieren, y poder hacer el estudio para corroborar esa hipótesis de algún evento trombótico. Lo que ellos nos recomiendan es no hacer exámenes para poder pesquisar eventos trombóticos, etc. Eso no está recomendado. No hacer ecodoppler venoso para poder hacer una pesquisa de TBP. No, si no tiene clínica, no ir a buscarlo.
Los scores que ellos recomiendan es poder ocupar el score Improve para poder analizar eventualmente el riesgo trombótico y también el score de Padua con con el mismo objetivo. Y en cuanto a la tromboprofilaxis que ellos recomiendan para pacientes no hospitalizados en UCI, lo que ellos recomiendan es hacer profilaxis universal con agentes anticoagulantes, principalmente usar la heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular, y siempre haciendo una contraposición o un contrapeso frente al riesgo de sangrado. Ahora, lo otro que recomienda algunos otros expertos y algunos trabajos que se han llevado son con dosis intermedias de heparinas de bajo peso molecular. Probablemente lo que tengamos más a la mano sea el Clexane, la enoxaparina. Recuerden que la enoxaparina, la dosis estándar de tromboprofilaxis son 40 miligramos al día subcutáneo, pero las dosis intermedias nos recomiendan poder dejar 40 miligramos cada 12 horas subcutáneo o eventualmente ajustarla al peso del paciente. Por ejemplo, si el paciente pesa 80 kilos, poder dejarle 80 miligramos al día de enoxaparina. Y también la otra recomendación es poder hacer el ajuste por el peso del paciente y también tener siempre en mente el desarrollo de trombocitopenias severas para poder darle más riesgo de sangrado al paciente y también ajustarlo en relación al deterioro de la función renal. Por lo tanto, yo sé que es mucha información entregada y todo, espero que hayan podido decantar un poco lo que tenían por concepción en cuanto al manejo del paciente COVID, pero lo importante acá es el manejo protocolizado. Por lo tanto, preguntar en sus centros el manejo protocolizado, poder comprender el protocolo y también de la misma forma dar el feedback de estos protocolos. Porque como ustedes van viendo y los estudios que les presenté van cambiando día a día, por lo tanto pueden que queden pegados algunos tratamientos, algunos protocolos de acción que pueden estar quedando obsoletos, por lo tanto es importante que estos se los comuniquen a sus jefaturas o eventualmente a la persona que esté encargado del protocolo. Lo otro también es muy importante es la evaluación de la mecánica ventilatoria. Acuérdense, no guiarse solamente por PAFI. La PAFI es un cociente, pero acuérdense que estos pacientes pueden hacer esta happy hipoxemia o hipoxemia sin mucho compromiso ventilatorio, por lo tanto es más importante fijarse en la mecánica ventilatoria en este caso. Y siempre cuando tengan un paciente complejo que se está deteriorando, solicitar apoyo de especialista en caso de ser necesario. Eso, muchas gracias. Daniel, muchas gracias por tu clase, muy completa, con una cantidad de bibliografía que angustia un poquito, pero la síntesis ha sido muy útil. Tienes varias preguntas que podemos conversar después. Ahora damos paso a Javier para que pueda compartir su pantalla. Como les comentaba, Javier Quilodrán, especialista en medicina interna, se desempeña en el área de la oncología y los cuidados paliativos hace un largo tiempo y nos va a contar de cómo podemos dar el mejor manejo paliativo en relación a nuestro contexto a aquellos pacientes por COVID-19 que ya hayamos definido entrar en esta fase, ¿no?, del manejo paliativo. Muchas gracias, Daniel, por la clase. Ahora te dejo, Javier, para que compartas lo que nos traes. Muchas gracias, Roberto. Agradezco la invitación también a participar de este curso. La verdad es que es una alegría poder compartir estas recomendaciones que hicimos en la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, en la cual trabajamos junto con la Sociedad de Geriatría, de Medicina Intensiva y de Medicina de Urgencia, para crear recomendaciones que fueran adecuadas en todo escenario, no solamente en un escenario hospitalario, y en virtud específicamente de la pandemia, de pacientes que vamos a enfrentar que tengan enfermedades limitantes de la vida. Me gustaría feedback si está avanzando la presentación. Perfecto. El contenido, bueno, está desglosado ahí. La idea es primero aclarar el grupo objetivo de esta presentación, y acá son básicamente los pacientes que presentan enfermedades limitantes de la vida o que han sido evaluados como subsidiarios de cuidados paliativos en el contexto de COVID, y vamos a ver qué significa exactamente eso. Pero como sé que el grupo es misceláneo, la verdad es que quiero compartir algunas definiciones que son importantes de entender en este contexto. Primero, ¿qué se entiende por cuidados paliativos? Hay una definición reciente de la OMS donde lo que
se busca recalcar es que es un enfoque de cuidado donde la calidad de vida es primordial, pero se engloba tanto al paciente como a su familia. Vamos a ver que eso es relevante en el contexto de la pandemia y tiene que ver con la atención de enfermedades que son amenazantes de la vida, que se acercan a un sufrimiento bien importante, en varios aspectos físicos, psicológicos y espirituales. Los cuidados compasivos, que ha sido un término que ha sido bastante utilizado últimamente, queremos aclarar que en realidad no se relacionan directamente con los cuidados paliativos. Los cuidados compasivos son acciones de cuidados que puede establecer cualquier persona, cualquier profesional o funcionario de salud o en otro índole, y aclarar que, por ejemplo, en un contexto de un pabellón quirúrgico, incluso en situaciones como de medicina crítica, no deja de haber un cuidado compasivo con el paciente, no solamente es exclusivo de los cuidados paliativos, por eso lo queríamos aclarar, de que no es un término que nos queramos adueñar desde cuidados paliativos. Aquí hay un concepto que tratamos de difundir mucho, que es el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, para distinguirlo de lo que tanto estamos acostumbrados de escuchar, que es limitación de esfuerzo terapéutico. Creo que el lenguaje es importante como lo manejamos en nuestra labor diaria, porque al decir que yo estoy adecuando el esfuerzo terapéutico con mi paciente, estoy tomando una decisión que para él es la más adecuada, y eso involucra que no estoy limitando o negando particularmente algo. Y esto, obviamente, esta adecuación está basada en criterios preferentemente técnicos, en criterios médicos, y considera obviamente preferencias y valores del paciente, pero es un concepto predominantemente clínico. Otro concepto que se ha discutido bastante actualmente son las directrices anticipadas. Las directrices anticipadas en Chile lamentablemente no tienen una validez legal, pero sí tienen una utilidad médica muy importante. Las directrices anticipadas nos permiten a los equipos que atendemos pacientes conocer cuáles son los deseos o lo que el paciente en una mejor situación funcional había decidido respecto a cuando se enfrente a una situación crítica o de fin de vida. Por lo tanto, quiero aclarar que no hay un respaldo legal en las directrices anticipadas, no existen los testamentos vitales en Chile, pero son de utilidad tremenda desde el punto de vista clínico. Y acá está el escenario donde las recomendaciones deberían ser utilizadas. Hay dos líneas básicamente de atención. Una es el paciente clásicamente entendido como paciente paliativo. ¿A qué nos referimos con esto? Un paciente que tiene una patología previa importante en una etapa avanzada, tanto oncológica como no oncológica. Lamentablemente en Chile solamente tienen respaldo GES los pacientes de cuidado paliativo oncológico, pero hay que entender que hay una serie de enfermedades cardíacas, respiratorias, neurológicas y de muchas índoles que son subsidiarias de cuidados paliativos y son enfermedades crónicas en etapa avanzada, que debemos definir si el paciente que estamos enfrentando está en esta situación de fin de vida o de terminalidad, donde básicamente nos preguntamos cuál es su condición funcional y además nos preguntamos cuál es su pronóstico vital. Frente a eso, tenemos que decidir si nos enfrentamos a un paciente que, pese a tener una enfermedad avanzada, tiene un pronóstico vital relativamente importante, debería ser candidato a manejo estándar. Diferente es el paciente que presuponemos una muerte en el corto plazo, donde el enfoque paliativo es importante. Y puntualmente y en situación de pandemia, hemos incluido en estas recomendaciones un grupo distinto, que son aquellos pacientes hospitalizados graves que han sido atendidos en unidades de paciente crítico y que han sido definidos como pacientes refractarios a un tratamiento y que por lo tanto, una vez que eso ha sido calificado, son subsidiarios a ser manejados con enfoque paliativo. Las recomendaciones que vamos a conversar ahora son particularmente hechas en contexto de pandemia. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque acá vamos a preferir mucho aquellas posibilidades que tengamos de hacer infusiones permanentes en los pacientes. Puede haber realidades hospitalarias que tengan bombas de infusión. Hoy día, dado los altos requerimientos en la unidad de paciente crítico, cada vez son más escasas, y de hecho en hospitales hemos tenido que empezar a utilizar, por ejemplo, bombas elastoméricas, que son clásicas de cuidados paliativos, para manejar pacientes, pero tenemos alternativas mucho más caseras, como por ejemplo el microgoteo, donde podemos calcular con cierta seguridad una velocidad de infusión en un paciente que podemos tener en domicilio o en otras condiciones. Lo ideal es tener medicamentos preparados durante 24 horas para que el personal o la familia se exponga lo menos posible a un paciente que obviamente va a estar contagiante,
Y lo otro que vamos a conversar después es que acá lamentablemente las contenciones que hacíamos clásicamente desde el punto de vista de cercanía o de aproximación física con los pacientes no van a ser posibles realizar por el contexto epidemiológico. Los grandes protagonistas del manejo de síntomas en el paciente con COVID van a ser los opioides. Y básicamente porque hemos definido y hemos conversado que probablemente los 3 síntomas más relevantes que vamos a enfrentar en este grupo de pacientes sea el dolor, la disnea y el delirio terminal. Para los 2 primeros, para el dolor y la disnea, son los opioides la herramienta más potente que contamos para manejarlos con un perfil de seguridad adecuado, conocemos efectos adversos. Tenemos 2 opioides que van a ser la base de la recomendación, que es la morfina y el fentanilo, que no tienen dosis máxima. Y en caso de falla renal, contamos con una herramienta como el fentanilo que nos permite tranquilamente usarlo en pacientes que tengan un deterioro de su función renal. Por lo tanto, ahí tenemos herramienta importante. En el caso del manejo de la disnea, en las recomendaciones incluimos siempre, en el grupo de pacientes COVID, incluir la posibilidad de tener un diagnóstico diferencial que amerite tratamiento que no tenga que ser necesariamente invasivo, pero debamos considerarlo, y a veces considerar medidas no farmacológicas tan sencillas como el cambio de posición o técnicas de relajación. En el manejo de la disnea moderada severa, ahí los opioides no queda ninguna duda que van a ser la mejor herramienta que contamos, con titulaciones rápidas de dosis que deben ir al alza. Estamos hablando de dosis de 2 miligramos, por ejemplo, cada 30, 60 minutos, rápidamente evaluando el efecto que van logrando en el paciente. Para el manejo sintomático hemos definido, primero, clasificar el dolor en la escala clásica del 1 al 10. En estos pacientes probablemente, si bien pueden tener comorbilidades ya previas, vamos a tener que la inmovilidad y la tos pueden significar presencia de dolor. Para pacientes con dolor leve recomendamos los clásicos medicamentos, ya sean antiinflamatorios no esteroidales, paracetamol o dipirona. Obviamente, como estamos hablando de un paciente en contexto probablemente de fin de vida, acá prima el manejo del dolor por sobre los eventuales riesgos, por ejemplo, de usar un antiinflamatorio. Y en el caso de dolores moderados severos, la recomendación es el uso de opioides. Y el otro síntoma que les mencionaba que va a ser importante en este grupo de pacientes es el delirio terminal. El delirio entendido como esta alteración de conciencia que compromete al paciente tanto en la atención y de que se instaura bruscamente y fluctúa durante el día. En el contexto del paciente de fin de vida, en realidad puede llegar a ser un cuadro refractario a tratamiento clásico con los medicamentos que usamos. Y en este caso, para estas recomendaciones, como les mencionaba previamente, se va a hacer un hincapié en el manejo farmacológico. Ya no queremos exponer ni al personal ni a la familia a realizar otro tipo de medidas ambientales clásicas que recomendamos para el manejo del delirio. Otro síntoma que puede aparecer en estos pacientes, aun cuando los califiquemos como pacientes en condiciones de fin de vida, es la fiebre, y puede ocasionar obviamente un malestar importante y puede ser necesario manejarlo desde el punto de vista sintomático, y las herramientas que contamos, el paracetamol y los AINES o el metamizol como una alternativa. Incluso ahí dejamos la recomendación de usar, por ejemplo, el ketorolaco como una medicación que podría ser administrada vía subcutánea en el caso de que tengamos que manejar un paciente en domicilio y febril. También incluimos dentro de estas recomendaciones la sedación paliativa. Probablemente sea un concepto mucho más lejano para los profesionales que no se dedican al manejo de medicina paliativa. La sedación paliativa es una herramienta que tenemos para manejar básicamente aquellos síntomas que hemos definido refractarios. Las guías que estoy refiriendo actualmente tenemos como titular opioides para manejo de disnea, para manejo de dolor, algunos neurolépticos para el manejo del delirio, pero nos podemos ver enfrentados a un paciente que ha sido refractario a este tratamiento. Como estamos en una condición de fin de vida o de proximidad del final de la vida, es importante considerar que el alivio es primordial, y en ese sentido, lo que estamos aliviando con la sedación paliativa es un síntoma que hemos definido refractario. No estamos buscando en ningún caso la muerte del paciente, y por eso es importante distinguirlo. No estamos adelantando ni buscando la muerte del paciente, estamos buscando el alivio de un síntoma que, pese al tratamiento que hemos realizado, hemos calificado como refractario.
En el caso del paciente con COVID-19 es probable que tengamos un mal control de síntomas, no logremos manejar la disnea en forma adecuada, se haya definido que no es un paciente candidato a ventilación mecánica y la sedación paliativa probablemente sea la alternativa. Recordemos que también está el escenario de pacientes que, por ejemplo, debemos desconectar de un ventilador mecánico porque ya lo evaluamos como refractario en la unidad de paciente crítico, consideramos que no se benefician, sus terapias van a ser fútiles, y en el contexto actual de la crisis sanitaria probablemente esa cama deba ser rápidamente disponibilizada para otro paciente. Ahí la sedación paliativa es básica porque este paciente va a necesitar manejar enérgicamente sus síntomas que probablemente se relacionen con la disnea para tener un fallecimiento en forma adecuada. La sedación paliativa es un proceso, no es un solo evento, va a necesitar un protocolo establecido por cada centro, idealmente que se converse previamente, y puede ser realizada en un ambiente hospitalario, pero también puede ser considerada en un ambiente domiciliario. Los que nos dedicamos a cuidados paliativos estamos conscientes que muchas veces la sedación paliativa debe ser una herramienta utilizada en el domicilio del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar seguro que estamos enfrentando la mejor decisión en ese momento para el paciente, y probablemente discutir esto dentro del equipo sea tremendamente importante. Obviamente tenemos que mantener fármacos que hemos usado para el control de síntomas, no de escalar, sino que agregar la sedación paliativa y tomar algunas definiciones. ¿Mantendremos o no mantendremos la hidratación o la alimentación artificial? Desde el punto de vista general, mantener una nutrición no tiene ningún sentido en este contexto, probablemente sea muy fácil suspenderla. La hidratación, en cambio, tenemos que considerar cuál es el beneficio directo para la situación del paciente. Muchas veces lo hidratamos básicamente para mantener un volumen intravascular que permita la disponibilidad del fármaco en forma adecuada en todo el parénquima, o a veces tenemos que suspender la hidratación porque la cantidad de estertores que estamos ocasionando y de secreción en vía respiratoria nos está jugando en contra. No olvidar muchas veces que por una situación cultural la hidratación crea un conflicto con la familia, y si vemos que eso va a generar más problemas, no debemos retirarla si no estamos causando un daño directo al paciente. Obviamente debemos suspender intervenciones que no estén aportando al paciente, las profilaxis farmacológicas, las monitorizaciones innecesarias. Lo que debemos monitorizar es el nivel de sedación que logremos, y la recomendación se basa en un fármaco básicamente que es el midazolam. Es importante registrar siempre el motivo de la sedación y obviamente el acuerdo que se ha establecido con el paciente o la familia en forma previa o en el momento que ésta se decida. Explicar que después de iniciar la sedación no se va a recuperar conciencia en este paciente, y en algunos casos es necesario ahí establecer algunos mecanismos de despedida. Esto se está realizando en algunos centros, no es una cosa tan extraña, y debemos estar conscientes que probablemente debamos enfrentarlo en algún momento, y hoy día la tecnología permite con cierta seguridad algún nivel de contacto. Como lo habíamos mencionado, la sedación busca controlar el síntoma. Por lo tanto, si buscamos controlar el síntoma, no es necesario llegar a una sedación más allá de la que me permita a mí, por ejemplo, manejar la disnea, que es la decisión por la cual tomé esto de la sedación paliativa. Esto es súper importante, no es un nivel necesario de profundización de la sedación, ni mucho menos lograr la muerte del paciente. No tiene sentido en ese contexto. En el documento de las recomendaciones de la sociedad vamos a encontrar que para el manejo de disnea y dolor solamente recomendamos 2 fármacos, y hemos elegido morfina y fentanilo básicamente por su disponibilidad en muchas realidades, tanto hospitalarias como atención primaria, y porque puede ser administrada por vía subcutánea y endovenosas. Tenemos que adelantarnos que probablemente en algún momento necesitemos realizar una transición de un paciente hospitalizado a un domicilio, o hacerlo en domicilio completamente todo este proceso de manejo de síntomas, y la vía subcutánea es por lejos la mejor herramienta que contamos para esto. Es una vía que nos permite tener las 7 a 10 días disponibles, nos permite mantener infusiones, ya sea con bomba elastomérica o con microgoteo. Por lo tanto, no, es una herramienta que es realista hoy día en la situación de pandemia, mantenerla en un paciente domiciliario, pero también perfectamente puede mantenerse en el contexto hospitalario de cualquier paciente. Y también hicimos recomendaciones respecto al manejo del delirio. Nuestra gran herramienta van a ser el haloperidol en primer lugar,
y en segunda posibilidad manejarlo con midazolam. También mencionamos ahí la clorpromacina, pero en realidad son los dos primeros fármacos la base del tratamiento. Y en la sedación paliativa todo el protocolo está basado en el uso de midazolam. Lo que buscamos es suprimir la conciencia en forma activa, y eso lo vamos a hacer a través de dosis de inducción con midazolam, y llegamos a establecer dosis de mantención, que es la que vamos a dejar 24 horas administrada al paciente, con eventuales dosificación de rescate en caso de necesidad. Incluimos también algunas recomendaciones para identificar pacientes que están en muerte inminente, y esto quizás también fue parte de lo que solicitó los colegas de urgencia, porque es súper importante reconocer a aquel paciente que está en un proceso de muerte irreversible. ¿Qué significa esto? Que una medida activa en él va a resultar fútil porque ya tiene, por ejemplo, disfunción orgánica muy importante o tiene signos evidentes de proceso de fin de vida. En estos casos, esos pacientes vale más necesariamente manejarlos sintomáticamente y en forma mucho más proporcional que hacer una medida que podría ser agresiva, podría ser deleteria para estos pacientes y que aún más en este momento francamente desproporcionada en virtud de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Hemos incluido también una serie de recomendaciones para la comunicación de malas noticias. Tenemos que entender que a muchos les va a tocar enfrentar situaciones que no estamos acostumbrados en el día a día de informar o de enfrentar familiares, y por lo tanto en ese contexto es probable que, que tengamos que tener rápidas herramientas para comunicarnos en forma activa y adecuada con familiares y pacientes. Obviamente lo primero es preparar la situación, y aquí clave es prepararse uno mismo. Uno tiene que tener claro qué es lo que busco con lo que voy a conversar, y si estoy convencido de lo que voy a decir, o sea, si estoy seguro de que estamos en una situación de fin de vida, si estoy seguro que lo que estoy enfrentando es un delirio terminal y no es una encefalopatía por otro motivo, etc. 2, debo valorar qué sabe el familiar respecto a lo que voy a comunicar en este momento. Y esto, la idea es llegar con preguntas abiertas e ir reconociendo expectativas que podrían ser irreales en la familia. La idea de pedir permiso para dar información, y la siguiente parte que viene, que es dar la información con un tiro de aviso, busca poner en alerta al familiar que lo que voy a decir no es nada bueno. Y en ese sentido, estar ya preparando a la persona que me va a escuchar para que lo que voy a decir va a ser fuerte y cambio el contexto de la comunicación. Los tiros de aviso son básicos. Me temo que tengo malas noticias, lamentablemente me toca comunicarle algo. Con eso yo básicamente ya estoy acercando emocionalmente al familiar a lo que voy a entregar. Hay que estar atentos a las emociones que están impactando a la persona, tratar de legitimizarla, de dar a entender que es algo adecuado. Y por último, y yo creo que también es muy clave en este contexto, asegurarse que lo que hayamos dicho haya sido entendido como queríamos que fuera entendido, ya sea que el proceso de fin de vida se ha iniciado, ya sea que vamos a iniciar solo manejo sintomático. Es una parte, obviamente, todo esto muy difícil, que no es algo que se va a aprender de un día para otro, pero podemos contar con ciertas herramientas que nos pueden ayudar en un momento complejo. Esta es otra realidad que nos vamos a ver enfrentados probablemente, que es la entrega telefónica de malas noticias. Obviamente no es lo que queremos, las malas noticias deberían ser entregadas en forma presencial, pero muchas veces la realidad no lo va a permitir, y por lo tanto en estos casos puntuales lo que tenemos que tener en cuenta es que cómo nos vamos a enfrentar a esa comunicación de malas noticias por vía telefónica, especialmente en relación a fallecimientos de pacientes, es que sea hecha lo más pronto en relación temporal con el fallecimiento, y que idealmente hayamos podido advertir de la agonía a los familiares para no tener que hacer una llamada tan brusca. Las recomendaciones están acá. Básicamente lo que buscamos es que primero identifiquemos muy bien quién es la persona con la cual nos estamos comunicando, que tengamos seguridad que es a quien debemos llamar, dar nuevamente esta advertencia: me temo que tengo malas noticias, lamento tener que informarle algo, y hablar lentamente y con claridad. Muchas veces nos ponemos tan nerviosos que aceleramos el proceso de conversación. Hay que permitir espacio, hay que permitir silencio, hay que permitir las manifestaciones emocionales,
y obviamente después establecer una seguridad de que haya sido recibida la información en forma adecuada. Nunca está de más recalcar que no debemos entregar malas noticias a través de un buzón de mensaje. Quiero comentar también que contamos con una herramienta que se ha establecido con el Ministerio a través de Salud Responde, donde va a haber una línea para profesionales de la salud. Esto es para profesionales hospitalarios, en ambiente de atención primaria, en consulta, tanto público como privado, que van a poder llamar a este número de teléfono que es directamente y solo para profesionales. Es distinto al Salud Responde que acceden los pacientes y van a ser atendidos por profesionales de la salud que van a poder responder sobre ciertas cosas respecto al manejo paliativo, pero que a través de la Sociedad de Medicina Paliativa hemos hecho un acuerdo, un convenio, en el cual además podrán ser asesorados por paliativistas en caso de ser preguntas más complejas, que requieran un manejo un poquito más avanzado. Para evitar el ir y venir con preguntas y tener que ir a responder pequeñas dudas entre medio, se ha desarrollado un bosquejo con una especie de checklist que va a permitir que antes de realizar la llamada al Salud Responde, la persona que va a hacerla llene ciertos datos que le van a preguntar probablemente para definir, qué sé yo, dosis de opioide, forma de titulación, etc. Al llenar esta cartilla va a contar con los insumos que la persona al otro lado del teléfono le va a preguntar y que, con lo cual va a permitir definir decisiones terapéuticas en este grupo de pacientes. Y por último, compartir con ustedes que hemos desarrollado, conjunto con el grupo de enfermería de paliativo, unas recomendaciones que están con videos para instalar vía subcutánea, administrar medicamentos por vía subcutánea, que van a permitir que estos pacientes transiten desde un ambiente hospitalario a un ambiente domiciliario, desde la urgencia al domicilio, o en el domicilio realizar todo lo que este protocolo permite respecto al control de síntomas en este grupo de pacientes, porque la idea del desarrollo de esta guía fue precisamente entregar una herramienta que pueda ser pensada en toda realidad, en una realidad ambulatoria, una realidad hospitalaria, pensada en el mundo privado, en el mundo público, y que hoy día el Ministerio, según acuerdos que hemos establecido, porque esta capacitación ya la hemos hecho previamente, nos ha dicho que la Dirección de Atención Primaria va a disponibilizar en los centros que así lo requieran opioides para el manejo en domicilio y midazolam para aquellos que requieran ser manejados con sedación paliativa en domicilio, que no son insumos que todos los centros de atención primaria cuenten. Muchos de estos pacientes, especialmente los oncológicos, van a contar con apoyo de unidades de cuidados paliativos, pero hay un grupo importante de pacientes que lamentablemente no tienen hoy día una cobertura de cuidados paliativos, precisamente son pacientes de enfermedades no oncológicas y que van a tener que probablemente ser manejados de esta manera para no recargar los hospitales, para poder disponibilizar camas en la urgencia, etcétera. Y eso es un poco el objetivo. Ya en algunos centros estamos desarrollando salas especiales para pacientes, ya sea con manejo proporcional o en proceso de fin de vida, para que tengamos un lugar donde le podamos entregar una atención centrada en los síntomas, centrada en el proceso de fin de vida, en la medida que se pueda por disposición sanitaria contar con familiares presentes en el proceso de agonía, y de esta manera también, por otro lado, no recargar servicios que podrían ser críticos en la situación sanitaria actual. Aquí están las indicaciones sobre cómo se maneja la vía subcutánea, y es lo que tenía que contarles a todos. Quedo atento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu clase. Claramente lograste ahí hacer un excelente barniz de este documento, que es muy útil y está compartido tanto en el sitio de la Sociedad de Cuidados Paliativos como en el sitio web del Colegio Médico. Las clases de Daniel y Javier van a estar arriba en el sitio web del curso que está compartido en el chat de este Zoom, para quienes quieran profundizar. Y, por ejemplo, todas las orientaciones del manejo o de la administración subcutánea de fármacos están también en la guía que nos compartió Javier y que, como les comentaba, está en el chat del Zoom y también va a estar esta noche en el sitio web del curso. Tenemos varias preguntas.
Vamos a partir por Daniel, si te parece, para que vayamos contestando algunas de ellas. Yo igual quería destacar, Daniel, y es algo que nos tiene que dar harta tranquilidad a todos quienes queramos integrarnos al cuidado de estos pacientes, la importancia de los elementos más básicos de la clínica, ¿no? O sea, acá la posición, la administración del oxígeno, la tromboprofilaxis y un par de medicamentos muy puntuales parecen ser la clave del manejo de estos pacientes. De hecho, para la definición de intubación no necesitamos ni siquiera un laboratorio muy sofisticado, por lo que tú nos muestras, y eso tiene, creo que es tranquilizante y nos lleva también siempre a ver lo importante que es la clínica por sobre fármacos muy complejos o por sobre estudios muy complejos. Daniel, te quiero hacer una pregunta que han salido varias relacionadas a esto, lo habíamos conversado antes de la clase, que es sobre el uso de los corticoides. Tú mostraste un estudio que, si bien no es un estudio randomizado, es lo más cercano que tenemos, la mejor evidencia, y acá nos preguntan sobre el momento en el cual tenemos que dar ese tratamiento con corticoides cuando se indique. Obviamente hacemos la salvedad antes de darte el paso de que esto debe definirse localmente por los protocolos de los centros. La idea es que esto sea estándar y no que cada uno empiece a su pinta a dar indicaciones. Pero sobre lo que tú has visto, ¿qué nos podrías recomendar de cuál es el momento más indicado para el uso de los corticoides? Claro, es una pregunta un poco difícil al momento. Pero mira, de la evidencia que tenemos, justamente lo que fue publicado en ese estudio estadounidense, existen evidencias que nos puedan avalar para un uso temprano de corticoides, pero sin embargo tiene que ser corroborado con estudios de mejor diseño metodológico. Ahora, existe un estudio chino que es un metaanálisis respecto a ensayos y metodología observacional, que lo que han demostrado ellos es que el uso prolongado de corticoides y eventualmente un desfase del uso de los corticoides tienen peor pronóstico en los pacientes. Por lo tanto, juntando estas dos cosas, que el uso temprano, que es lo que nos mostró este estudio estadounidense, que eventualmente mejoraría el pronóstico, y asociado a esto, a estudios observacionales que determinan un peor pronóstico, en la prolongación de los corticoides y un uso desfasado más tardío, eventualmente quizás la respuesta está hacia un uso más temprano. Pero todavía no existe evidencia suficiente como para dar una recomendación sólida, ¿ya? Así que tenemos que estar atentos frente a los posibles trabajos que van a ir saliendo, ¿ya? Y justamente lo vuelvo a repetir, Roberto, poder hacer atingente a los protocolos locales que se han establecido, ¿ya? Si eventualmente se ocupan los corticoides, poder seguir esos lineamientos, pero todavía no tenemos una muy buena evidencia para poder dar una recomendación. De todas maneras, Daniel, pareciera, por al menos lo que a mí me ha tocado ver, tú me corriges si tienes otra percepción, que el uso de los corticoides va asociado al diagnóstico del síndrome de distrés respiratorio, como precozmente frente a ese diagnóstico, ¿cierto? Tengo la impresión. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo se manifiesta el síndrome de distrés respiratorio agudo? Quizás la aproximación que podríamos tener hacia ese momento, según los estudios, pareciera que va por ahí, ¿no? Los pacientes que claro. distrés respiratorio. Claro. Bueno, conversando esto con colegas y también trayendo a la mesa el estudio estadounidense, los corticoides han demostrado, y lo que se está también en el mismo ambiente, pero no está tabulado y nada, que los pacientes que debutan con un coronavirus moderado, eventualmente el uso de corticoides evita de que esto escalen en terapias mucho más agresivas y eventualmente desarrollen un distrés respiratorio agudo y eventualmente tengan la indicación de conectarse a ventilador mecánico. Como lo digo, tomando en tema este estudio que ya mencioné, y también en el ambiente existe un poco ese sentir, pero que no está para nada corroborado, es solamente una apreciación de colegas, ¿ya? Pero que es necesario poder objetivarlo de alguna forma. Nos preguntaban sobre el tipo de corticoide a utilizar y la dosis. Yo creo que para eso Daniel lo mencionó, pero es mejor que en la misma clase pueden ver aquellos detalles. El estudio al que se remite Daniel utilizó metilprednisolona, pero también en otras comunicaciones se ha planteado que el uso de otros corticoides, por ejemplo la dexametasona, debieran tener el mismo efecto, pero ya que la clase va a estar arriba, ahí quienes quieran profundizar pueden entrar a esos mismos artículos para ver los detalles, y también hay algunos protocolos locales de
algunos hospitales chilenos que también están mostrando qué corticoide usar y en qué dosis. Daniel, tenemos algunas preguntas más para ti, o sea, la verdad que tenemos varias. Una que me pareció bien interesante porque son fármacos que ocupamos mucho y tú mencionaste. En algún momento se habló que los AINES podrían tener algún efecto deleterio en la evolución de estos pacientes, o algunos AINES en particular, como en el principio de la pandemia. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Cómo ha evolucionado esta impresión sobre el rol de los AINES en pacientes COVID-19? Claro, respecto a eso, fue un estudio francés que ocupaba ibuprofeno y se hizo una asociación respecto a factor predictor negativo en estos pacientes, pero que nunca se logró corroborar una causalidad entre el uso del ibuprofeno y el desenlace negativo de estos pacientes, y fueron estudios observacionales chicos. Y en virtud de eso se ha observado y se ha logrado corroborar que no existe ningún impacto que sea nocivo, eventualmente pronóstico en los pacientes que ocupen antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Por lo tanto, respecto a eso seguro, pero sí, si el paciente comienza a tener compromiso orgánico, comienza con falla renal, tener el ojo de poder suspender si eventualmente están con antiinflamatorios no esteroidales para poder disminuir una anoxa al riñón. Perfecto, Daniel. También tenemos varias preguntas relacionadas al uso de antibióticos. Tú mencionaste como una sugerencia el uso de ceftriaxona en aquellos pacientes como inicialmente que entiendo puedan tener sospecha de una coinfección bacteriana y sea cual sea el antibiótico que usemos, retirarlo en caso que los cultivos sean negativos o la sospecha clínica de esa etiología vaya bajando en la evolución. Pero también nos preguntan sobre alternativas de otros antibióticos. Nos han mencionado preguntas sobre acitromicina y otro tipo de antibióticos también, como amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Qué nos podrías decir sobre el antibiótico a usar? Mire, el antibiótico a usar es importante poder hacer una cobertura frente a los organismos más frecuentes respecto a sobreinfección, principalmente neumococo, que uno puede hacer una cobertura específica a ello. Ahora, el antibiótico en sí es un tanto discutible, ya que si tiene una cobertura para gérmenes típicos de neumonía, uno no estaría entrando en ninguna controversia, por lo tanto puede ocupar efectivamente ceftriaxona, ampicillin, etcétera, pero siempre teniendo en mente de que si uno logra descartar la infección, es poder desescalar y poder suspender los antibióticos, ¿ya? Es una cobertura empírica que se va a los mismos microorganismos habituales de neumonía comunitaria, ¿ya? Lo otro respecto con la citromicina, también se ha dado mucho eco respecto a los posibles roles antiinflamatorios de la citromicina, más que un efecto antimicrobiano per se. Ahora, no hay, de lo que he buscado y de lo que han reportado, al momento hay pobres estudios respecto a citromicina sola. Siempre están en forma conjunta a hidroxicloroquina o cloroquina. Y extrapolando de eso han tenido muy malos resultados el uso de acitromicina asociado a otros tipos de medicamentos. Ahora, como lo vuelvo a repetir, acitromicina sola no se ha documentado, por lo tanto una recomendación respecto al uso de acitromicina no es posible realizarlo en estos momentos, pero viendo respecto a la asociación ya se está viendo que es deleteria, ¿ya? Perfecto, Daniel. Antes de pasar con las preguntas a Javier, quería también como profundizar un poquito en uno de los temas que también ha sido recurrente en las dudas, que es sobre el uso de plasma convalescente. Sabemos que como en la mayoría de estas cosas los estudios aún no son categóricos, sin embargo solo como comentario saber que en Chile hay un grupo bien importante de colegas y también de científicos que están en este momento desarrollando un ensayo clínico randomizado para plasma. Entonces, comentar que en general esta terapia se está utilizando de forma experimental, por lo tanto cuando se está dando pasa por medio de un consentimiento informado y en ese momento se informan los detalles de los protocolos que se están dando. Entiendo que la terapia se está dando en varios centros hoy día públicos y privados del país, pero aún en fase experimental, por lo tanto no es una indicación que nos debería tocar administrar desde la medicina general, por unas preguntas que nos han hecho. Pasamos a las preguntas a Javier. Javier, también tienes muchas preguntas. Voy a intentar sintetizar algunas
que son de temas recurrentes. Lidia Calderón desde Facebook nos pregunta si es que un poco sobre esta directriz anticipada que tú mencionaste, que si una persona toma la decisión, por ejemplo, de no recurrir a ventilación mecánica, si es que esta definición en la ficha clínica tiene valor legal. No, imagino que intentan preguntarnos sobre el respaldo legal de estas definiciones, Javier. ¿Nos podrías profundizar un poquito sobre eso? Perfecto. A ver, hay varias cosas que en cuanto a las directrices anticipadas y estas decisiones son relevantes conocer porque caemos muchas veces en el miedo médico legal. Primero, las directrices anticipadas, si bien no tienen un efecto legal en el paciente, por ejemplo, inconsciente, donde la familia me puede decir, doctor, firmó tal cosa y pide que no lo reanimen, probablemente ahí es donde la nebulosa es mucho mayor. Un paciente tiene pleno derecho, por la ley de deberes y derechos del paciente, a rechazar un tratamiento. Es más, a rechazar un tratamiento que tenga plena indicación en él, si está en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo tanto, un paciente tiene derecho a rechazar la ventilación mecánica y eso ni siquiera podríamos considerarlo como una voluntad anticipada ni como un testamento vital, sino que es básicamente ahí lo que está haciendo el paciente, ejerciendo su derecho a rechazar una terapia, por muy útil que esta parezca ser para el paciente, salvo que tengamos dudas que esté encefalópata o no esté con las condiciones para decidirlo, pero si está en pleno uso de sus facultades, por la ley de derecho de deberes del paciente, tiene la facultad de rechazarlo, eso no hay problema. Lo que hago el alcance de que no son legales es porque cuando no las puede referir el paciente, ahí no es legalmente válido en Chile basarse en lo que el paciente dijo, ni siquiera en lo que firmó en una notaría. Sin embargo, son de alta utilidad clínica, porque sí me permite a mí saber si este paciente qué pensaba previamente y por lo tanto ir tomando decisiones. Pero cuando un paciente puede usar sus facultades mentales y lo decide, tiene que ser respetado y eso no tiene una penalización médico-legal para ningún tipo de médico que no indique una terapia o que la indique y el paciente aparezca rechazándola en realidad. Esa es como la figura que existe. Perfecto, Javier. Nos han llegado varias preguntas que entiendo están enfocadas al manejo domiciliario paliativo de los pacientes. Algunas de las cosas que hayan destacado, y tú algo me comentabas antes de la clase y nos podrías contar en qué va eso, es por la disponibilidad de los medicamentos que nos estás comentando para el uso de tanto el manejo del dolor como la sedación paliativa. ¿Es posible hoy día encontrar esos medicamentos en la atención primaria de salud? Primera pregunta. Y la segunda se relaciona un poco, entiendo que en el documento de la sociedad están los links también a esas directrices de cómo administrar medicamentos subcutáneos, pero nos preguntan un poco sobre como las condiciones de los familiares para la administración de estos medicamentos o poder pensar que vamos a llevar correctamente un fallecimiento digno y controlado de estos síntomas en el domicilio. No sé si nos puede hablar un poquito sobre qué condiciones tiene que tener un hogar para que nosotros efectivamente podamos dar este manejo sobre el acceso a esos medicamentos y de pronto si quieres profundizar algo más sobre las vías de administración o de lo contrario vamos al documento. A ver, interesante el punto que me mencionas porque hicimos capacitaciones a colegas de atención primaria de todo Chile, de varios servicios de salud, y esta pregunta fue súper recurrente. Nos dijeron, bueno, las recomendaciones están claras, pero resulta que no tenemos disponibilidad de fármacos. Y esa solicitud la elevamos a nivel ministerial. Recibimos la respuesta de la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud y que va a disponibilizar en los centros de atención primaria morfina y midazolam. Son las dos grandes herramientas que se basa esta recomendación. Por lo tanto, a las personas que trabajan en centro de atención primaria deberían consultar a través de su químico farmacéutico cómo obtener la posibilidad de usar este tipo de fármacos que más allá del costo tiene más que ver con el tema de controlados que con el tema de un costo muy elevado. Pero eso está dado el visto bueno desde el punto de vista ministerial de la División de Atención Primaria del Ministerio. Por lo tanto, ya se ha trabajado un poco para que esa disponibilidad exista. Siempre van a haber reticencias probablemente locales por el tipo de fármacos que son, pero deberían estar disponibles.
Respecto a lo mismo, leí también consultas respecto a qué pasaba con pacientes que no estaban ingresados a cuidados paliativos con enfermedades no oncológicas. Esos pacientes, lamentablemente, la única herramienta que van a tener es el manejo de atención primaria, e insisto en esto de preocuparse de que esté disponible en su centro morfina y midazolam. Son las dos grandes herramientas que la guía usa. ¿Por qué preferimos la vía subcutánea? La vía subcutánea tiene varias ventajas desde el punto de vista del manejo domiciliario. Primero, es una vía que va a durar entre 7 a 10 días. Segundo, si bien muchas veces la partimos instalando por el equipo de enfermería, es entrenable en familias que así lo permitan, que lo pongan la misma familia. Pero en caso de que no se pueda, ya se pueden programar visitas cada 7 o 10 días y lo hace más seguro. Todos los fármacos que están en la guía, morfina, fentanilo, midazolam, haloperidol, son de administración vía subcutánea, por lo tanto lo podemos hacer. Respecto a la titulación y cómo manejamos esto en domicilio, la idea es ser lo más simple posible. La parte más difícil va a ser titular la dosis adecuada para llegar a manejar el síntoma que buscamos. Y si no lo logramos, manejar la sedación paliativa que buscamos. ¿Cómo hacemos eso? Administrando medicamento en forma continua, cada 2, cada 4 horas, hasta lograr la dosis que buscamos, o sea, el efecto que buscamos con esas dosis. Lamentablemente, si eso es ideal en cualquier contexto, en este no es tan ideal porque exponemos a un familiar o a un personal sanitario a acercarse muchas veces a un paciente eventualmente contagiante. Por lo tanto, la idea es lo más pronto posible lograr la dosis diaria recomendada. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sumo la cantidad de dosis de rescate que he usado durante un día y esa dosis es mi dosis diaria que preparo en una infusión continua. Esa dosis debo considerar un 10 a un 15% para considerar rescates en eventualidad de que la disnea aumente, que el dolor aumente o que la sedación no sea suficiente. Y esos rescates, al final del día, sumarlos a la infusión del siguiente día. Es un juego básicamente de ir sumando dosis de rescate, porque lo que yo busco finalmente es ojalá en una dosis plana lograr el control del paciente y exponer a la familia o al personal sanitario lo menos posible a ese paciente por el contexto epidemiológico. Perfecto, Javier, muchas gracias. Yo voy a comentar dos cosas muy breves de algunas preguntas. Nos preguntan sobre las alternativas a la metilprednisolona en caso que un centro no lo tuviera. Obviamente lo ideal es que eso esté protocolizado por el centro y ustedes pueden buscar en cualquier buscador en la red sobre equivalencia de corticoides y ahí es bastante clara y es fácil ver la equivalencia de una dosis de metilprednisolona, por ejemplo, a otra de dexametasona o a otra de prednisona incluso, o hidrocortisona, como nos preguntaban acá. Ustedes mismos pueden encontrar esa equivalencia en base a las dosis que están en la presentación de Daniel. Otra cosa que nos preguntaban es sobre el uso de la tromboprofilaxis, como desde cuándo, si había que esperar que el paciente se deteriorara. Yo por la presentación de Daniel, y me corrige si no, entiendo que es desde el inicio de la hospitalización, y también nos preguntaban si es que esto se podría usar en el domicilio o la atención primaria. La presentación está abocada a los pacientes que están hospitalizados. Lo que nos gustaría es que si el paciente está con algún tipo de deterioro, ojalá pueda ir al hospital. Javier, te quiero hacer más que nada una pregunta, pero como más que pregunta, quizá reflexión, y una invitación a colegas de otros centros. Lo que estamos proyectando en la región metropolitana es que es muy factible que muchos pacientes van a fallecer y que si no nos preparamos bien en los hospitales, esas personas incluso pueden fallecer fuera de nuestros servicios de urgencia, esperando o en condiciones en que no nos gustaría que pasaran. ¿Nos podrías comentar un poco del trabajo que te ha tocado hacer sobre prepararse para tener espacios hospitalarios dignos, para que si estos pacientes llegan a masivamente mandar al hospital, cómo recibirlos de mejor forma y darle este tratamiento de manera digna, porque muchos no van a tener las condiciones en sus casas para recibir sedaciones? A ver, no solamente son las condiciones en las casas, Roberto, también tiene que ver con el hecho de que es un paciente que requiere aislarse si es que en la familia no hay más contagiado, o como ya no ha ocurrido, muchas veces toda la familia está contagiada y el cuidador principal está hospitalizado, y el paciente que está en situación terminal ya previa, abandonado en su casa y requiere cuidados especiales. Hemos tenido experiencia en 2 centros, uno de ellos en el hospital donde trabajo, de establecer salas de menor complejidad, donde llamamos salas de manejo proporcional, para atender a los pacientes en proceso de fin de vida, ya sea porque están en proceso de muerte inminente
o porque previamente estaban en proceso de terminalidad y se contagiaron de COVID. La idea es ofrecer un lugar donde lo central es el manejo de síntomas, lo central va a ser el paciente y manejar emocionalmente a la familia, pero también tiene una segunda mirada y es liberar camas de mayor complejidad desde de médico quirúrgico o de cama crítica para no recargar con un paciente en proceso de fin de vida a una cama que podría ser utilizada en un paciente de un manejo activo. Por lo tanto, buscamos básicamente desarrollar dos ideas. Lograr un lugar donde el paciente reciba manejo sintomático y un proceso de fin de vida adecuado, y aprovechar aquellas camas que no podemos complejizar, ya sea por el espacio físico, porque ya no tenemos un nivel de atención de personal sanitario adecuado, bajar la complejidad de esta cama, manejarlas con vías subcutáneas solamente, y de esa manera disponibilizar camas de paciente crítico, disponibilizar camas de médico quirúrgico, para que el paciente que está esperando un ventilador no lo espere en la urgencia necesariamente, sino que ya la espere en un ambiente más protegido. Pero lo que buscamos es resolver el tema también de un paciente que, en este caso, y estas recomendaciones están hechas para pacientes que definimos que la terapia invasiva es fútil. No estamos discutiendo en este caso puntual la situación de última cama. Perfecto, Javier, muchas gracias. Daniel, perdona, te voy a dar una pregunta que también me pareció como bien interesante, se la preguntaron mucho al doctor Matute en la primera clase, sobre los tiempos. Tenemos un paciente que ingresa hospitalizado y que de pronto vemos un deterioro clínico que nos lleva a tomar las medidas que nos mencionaste, administración de oxígeno y las medidas posicionales de la pronación vigil. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que podríamos esperar para que estas medidas den resultados? Un poco después de cuánto tiempo ya podríamos decir, no nos fue bien con estas medidas, tenemos que pasar a la ventilación invasiva, por ejemplo, u otra herramienta. Perfecto. Sí, la respuesta al prono es bastante rápida, por lo tanto nosotros podríamos evaluar dentro de 1 o 2 horas cómo está el paciente, ¿ya? También había una pregunta ahí, si el paciente yo lo prono con o sin oxígeno. Esto es para pacientes que ya están recibiendo oxígeno previamente, ya por naricera o por máscara de reservorio. Yo prono al paciente, el paciente se prona y en general a la hora ya yo voy a ver la respuesta. Y ahí está la propuesta de que si es que responde este paciente, poder mantenerlo, poder hacer los cambios posicionales eventuales, y si no responde, el paciente empieza a aumentar mecánica, empieza a desaturar, comienza con mayor trabajo ventilatorio, ahí tengo las opciones de poder pasarlo a otra metodología no invasiva, que podría ser una cánula nasal de alto flujo, o eventualmente ventilación mecánica no invasiva, o eventualmente si el paciente está con uso de mucho musculatura accesoria, mucho trabajo ventilatorio, eventualmente definir la intubación. Ahora, las personas que no están habituadas a los cuidados intensivos, eventualmente al paciente agudo, pedir ayuda o hacer la consulta. Yo creo que eso es lo primordial, porque recuerden en este caso poder hacer intubaciones por otros elementos, principalmente por PAFI, eventualmente que estén polimneico, pero con un trabajo ventilatorio adecuado. Vamos a perder un ventilador en un paciente que eventualmente podemos salvarlo o podemos llevarlo adelante con un pronovigil o eventualmente con una cánula nasal de alto flujo. Yo creo que ese es el mensaje más importante que tienen que llevarse, que no todo por PAFI o no todo por frecuencia respiratoria, sino que aquí lo que manda es la mecánica ventilatoria. Los pacientes pueden estar respirando un poco más rápido, pero con una mecánica ventilatoria adecuada. Excelente, Daniel, muchas gracias por las respuestas de ambos. No sé si en relación a las preguntas que han visto o a lo que han comentado hasta ahora, ¿nos quieren reforzar alguna idea o agregar algo más? Javier, Daniel. Creo que englobamos las preguntas que al menos he leído acá en el chat. Dani. Yo creo que son muchas las interrogantes. Así que... Lo dejamos hasta ahí. Sí, no, es mucho, pero lo que les recomiendo es poder
ir acoplándose a sitios de revisiones, a revistas científicas, porque en forma paulatina están dando review, eventualmente están saliendo nuevos trabajos. Como les digo, probablemente lo que hablamos acá hoy día acerca de fármacos principalmente, probablemente en 2 semanas más cambie totalmente la realidad. Así que tratar de tener una buena base de datos, poder ver en forma rutinaria alguna página científica, alguna revista científica para poder ir refrescándose de la información. Yo quiero destacar, bueno, agradecerles un montón sus excelentes presentaciones, nos han sido de mucha utilidad, pero destacar lo simple también de aquellas, ¿no? De cómo siempre, y en la medicina nos pasa mucho eso, brillan muchas cosas en nuestro entorno, pero son las cosas simples las que se quedan, la posición del paciente, la administración de oxígeno, el manejo humanitario, algunos elementos, como nos decía Javier, de qué forma podemos hablar con las familias para entregar mejor la información, medicamentos que son de bastante fácil acceso, nos pueden ayudar mucho a una muerte digna, así que nos quedamos con todo eso, les agradezco mucho. Les comento también que nos falta el último módulo de este primer curso, que va a ser sobre una fase bien cruda, pero que tenemos que enfrentar, que es por una parte el manejo del fallecido, qué precauciones tenemos que tener los equipos de salud y los familiares sobre el manejo de los cadáveres de pacientes que puedan fallecer por COVID-19, y el llenado de certificados de defunción. Hemos tenido nuevamente una asistencia súper alta, más de 500 personas en el Zoom, en el Facebook también tuvimos mucha gente y muy activos, así que sus clases concitaron toda esta atención. Nuevamente muchas gracias, nos mantenemos en contacto, gracias a todas y todos los asistentes, y ojalá podamos ponernos a disposición con estas herramientas para poder fortalecer la respuesta hospitalaria que ya se está viendo absolutamente sobrepasada, y eso va a ser más complejo en las próximas semanas. Así que todas estas herramientas ojalá que nos lleven hacia allá. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao Javier y Daniel. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.